Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo. Mi cariño de siempre. Nunca dejaré de considerar la palabra de Dios, y al inicio con el salmista cuando dejó escrito: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, lumbrera en mi camino. Amén. Hoy, día domingo, día de la congregación de los justos, el cual es un deber, como lo enseña la misma palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. Congregaos. Y hay la necesidad sentida de acudir a la iglesia, escuchar palabra de sabiduría, ofrendar, diezmar, pactar con el Señor, llevar los primeros frutos de tus ganancias bendecidas por el Cristo de la gloria. Amén. En esta oportunidad queremos recordar que el inicio de la palabra de Dios, vale decir, el libro de Génesis, hacia el capítulo 1, verso 26, dejó sentado que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Fue la razón por la cual, como está redactado en el capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis, nuestro Señor, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, dijo: del polvo de la tierra hágase al hombre. Y así fue hecho el hombre. Más adelante, en ese mismo capítulo 2, hacia el verso 14 y siguientes, dejó escrito: duérmase al hombre, y de la costilla del hombre hágase una mujer. Y la mujer fue hecha. Esos dos seres creados por Dios, hombre y mujer, fueron seres espirituales, porque fue el origen de la creación de Dios, hacer un hombre y una mujer como Él. Amén. Pero el hombre y la mujer desobedecieron, y fue la razón por la cual fueron inmersos en pieles, según narra el capítulo 3, verso 21 del libro de Génesis. Todo el relato del Antiguo Testamento hace referencia al castigo del hombre inmerso en pieles, hasta que Dios le colocó un punto final a ese castigo y trajo a Juan Bautista del vientre de una mujer estéril, Elizabeth, para que predicara el bautismo de arrepentimiento. Juan Bautista, como quedó escrito, repetía continuamente: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Amén. Luego de ello vino Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, sin apacentarse con ningún hombre, como está escrito. Y Él nos habló de un nuevo nacimiento. Amén. Él anduvo con 12 apóstoles, quienes referían las anécdotas vividas con Jesús durante su tránsito por la tierra. Pero luego de que Cristo murió y resucitó, tuvo a bien considerar que sus apóstoles no habían tocado el fondo del asunto,
Y fue la razón por la cual de un hombre del mundo llamado Pablo de Tarso hizo un apóstol. Y ese apóstol, en cartas inmersas en la palabra de Dios, dejó relatadas las verdades que Cristo consideró que su iglesia debía conocer. Es por eso que ahora nos vamos a referir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versos del 6 en adelante, que se titula La revelación por el Espíritu de Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de los siglos para mostrar su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Verso 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual goza de todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El apóstol Pablo, escogido por Dios para enseñar a su iglesia cómo era el resurgir de la creación del ser humano, llevándonos a nuestra primitiva existencia, que es un hombre espiritual. Luego de la venida de Cristo, del nuevo nacimiento, nosotros los que creemos en Cristo, vamos creciendo cada día en el Espíritu y desfalleciendo en el mismo sentido de nuestra condición de hombre carnal, el Homo sapiens, que es la carta de presentación de la ira de Dios por la desobediencia de los primeros hombres, Adán y Eva. Amén. Y terminamos entonces esta pequeña enseñanza dando lectura a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, del verso 2 en adelante.
Escuchemos con atención. Ruego pues que cuando esté presente no tengas que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien sirvo en espíritu y en verdad. Amén. Jesucristo de Nazaret, mi Señor, bendice a todas las personas que han tenido el tiempo para escuchar esta enseñanza, esta reflexión, que sin lugar a dudas brinda una protección sobrenatural durante nuestro tránsito por esta, la tierra de los vivientes, pero es una carta de presentación para ser anotado en el libro de la vida, una vida en el Espíritu, eterna, para la gloria de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén.